Buenas noches, mundo. Aquí estamos otra vez transmitiendo desde España para todos ustedes. Hoy estamos a día 16 del mes de abril del 2022. Y bueno, hoy es un día muy especial porque tenemos con nosotros a una persona carismática donde las haya, una gran investigadora, y vamos a presentarla ya sin más demora. Tenemos con nosotros a Ruth Rodríguez Sotomayor. Buenas noches, señora Ruth Buenas Rodríguez. noches, Joseph. Es Bienvenida. un placer que me hayas invitado a tu programa. Estoy Muy aquí bien. muy contenta, sí. Pues muy bien, bienvenida Ruth. Entonces vamos a leer algo de su currículum vitae, de lo que la señora Ruth Rodríguez realiza. Y bueno, ella es bibliotecaria, tiene estudios en todo lo que es la documentación de la historia antigua, sobre todo centrada en Mesoamérica, en los pueblos indígenas antiguos y también en otros pueblos del mundo. Es documentalista, bibliotecaria titulada, como hemos dicho, de Ecuador, y ella está viviendo actualmente aquí en España, en Madrid concretamente, y bueno, es auxiliar de biblioteca, jefa del departamento técnico de Guayaquil en Ecuador también ha sido, etcétera. Entonces tiene algunos premios como la medalla al mérito por la Universidad de Guayaquil con la Sociedad Filantrópica de los Guayas. Bueno, tiene su carnet de investigadora especializada en el estudio de diversos temas de las ciencias, las artes y las lenguas de las culturas preamericanas. Tiene libros, ensayos, conferencias. Esta es una mujer muy dinámica, no ha parado. Ustedes lo van a ver ahora cuando la escuchen. No me va a dejar ni hablar. Pero muy bien, muy bien. Entonces, ha escrito varios libros y sobre todo, bueno, vamos a ver unos poquitos. Los íberos y su origen preamericano. Esto es una conferencia que dio en el Instituto Hispano-Ecuatoriano en Madrid, conferencias en Dinamarca, también ha dado muchos seminarios en Ecuador, en España también, en Santiago de Compostela, varios congresos también en Colombia, México. En Hungría. Sí, también en Hungría, patria de János Moritz, que ahora hablaremos de él, descubridor oficial de las cuevas de los tallos. Algunos de sus libros son Historia de las bibliotecas, desde la Edad Antigua hasta la Edad Moderna, El origen preamericano de la informática, muy interesante eso, El mensaje oculto de los libros líticos andinos, de las piedras, El origen de los arios está en Preamérica. Es muy osado, pero muy interesante. Tiene que estar este libro. Descubrimiento del origen de los mayas, nuevo resurgimiento de la historia del reino de los quitus, los precursores de la imprenta, la sabiduría en Preamérica, un estudio sobre el yoga, en fin, relaciones ancestrales de Preamérica y Egipto, etcétera. Bueno, tiene una extensa biografía, la señora Ruth Rodríguez Sotomayor, y ella, vamos a centrarnos en un tema muy especial porque ella lo conoce muy bien, que es el tema de las cuevas de los tallos y ese gran misterio que rodea a esta temática. Ella conoció de primera mano y en persona al señor János Moritz, y yo quiero que ustedes entiendan que esta entrevista de hoy, que va a ser prácticamente una exposición conferencia de la señora Sotomayor, aparte de ser una temática expositiva, va a ser algo también reivindicativo, porque a mí me gustaría poner el nombre y apellido de esta mujer donde tiene que estar, en el grado y en el honor donde tiene que estar, porque esta mujer se le han puesto trabas, ha tenido muchos problemas, se le han plagiado muchas de sus obras y es una lástima, y yo quiero que este canal, y en especial el día de hoy, sirva para que todos ustedes conozcan a la señora Sotomayor y entiendan cuando una persona está en la línea correcta de la investigación, cómo está siendo silenciada, intentándole poner muchas cosas, dificultades en el camino, pero ella, con su tesón y con su sabiduría y su paciencia, ha logrado sortear todo eso. Entonces, hoy, que sepan ustedes, nos vamos a centrar en el tema de las cuevas de los tallos. Y luego, en otras ediciones que hagamos, lo haremos en otros temas como los que ustedes han estado escuchando. Bueno, Ruth Rodríguez, me gustaría preguntarle
Pues, ¿cómo conoció usted a Janos Moritz y quién es Janos Moritz? El encuentro con el señor Moritz fue increíble porque él vivía en Guayaquil, pero yo no lo conocía. En ese tiempo que yo trabajaba, estudiaba en la universidad y cuando me gradué empecé a trabajar organizando bibliotecas. Luego el destino quiso que yo soy contralto y entonces hacía actividades culturales en Guayaquil con unas pianistas de prestigio. Entonces, pues la gente me conocía como cantante, como una contralto que soy, bolerista, baladista clásica, y hacía pues interpretaciones de la música, es decir, de la producción artística de allí del Ecuador y de la música popular de América. Y actuábamos pues a nivel universitario, en actividades culturales de la televisión, la radio y eso. Y la cosa está que el destino hizo que yo conociera a una señora que era de la burguesía, la señora Judith Suárez de Tompkins, que llevaba un programa en la radio Cenit, de ahí de Guayaquil, y nos invitó en una ocasión a mí y a una excelsa pianista que se llama Sonia Manzano Vela, la doctora Sonia Manzano Vela, que después se graduó porque ella, aparte de ser una gran concertista, intérprete de la música europea, ella es pues escritora de literatura, escribe poesías, es una gran poeta, una novelista de prestigio de ahí de Guayaquil. Entonces, ella pues me acompañaba a mí y fuimos a ese programa. Y la señora Judith Suárez de Tompkins le gustó mi forma de cantar, o sea, mi estilo, porque es un estilo propio y mi voz es potente y es agradable. Bien, entonces resulta de que ella nos invitaba ya desde que me conoció, le gustó mis interpretaciones y nos invitaba seguidamente a su programa. Y me dijo en una ocasión, tú no te vas a quedar aquí, yo voy a hacer todo para que te vayas a Europa. Así, pero ella no sabía lo que yo estaba investigando. En ese tiempo hice una obra sobre la historia de las bibliotecas nacionales de todo el mundo. Y claro, en el Ecuador nunca se había hecho ese tipo de trabajo. Y como yo soy minuciosa, que busco todos los detalles, las pruebas, ¿no?, de la historia, pues armé una obra que estaba muy bien, la llevé a la universidad y me la publicaron. Ese fue el inicio de mi trabajo sobre la investigación histórico-científica. Bien, hicieron enseguida, cuando se publicó la obra, comentarios por la prensa de personas que yo ni conocía, que se quedaron admiradas de lo prolijo de mi trabajo. Bien, entonces la señora Judith Suárez de Tompkins, por otro lado, estaba haciendo sus gestiones para conseguir que yo saliera del país y viniera a Europa. Entonces me avisó de que había un concurso de becas en España para venir a estudiar documentación, para organizar centros de documentación científica. Así que yo participé en ese concurso. Entre 200 participantes me gané una beca para hacer estudios de posgrado por 2 años. Y era a partir de 1973. Pero ¿qué pasa? El Instituto de Cultura Hispánica solo daba la beca de los estudios. Ese tiempo pues no tenían, no es como ahora que está el Instituto de Cultura Hispánica, se transformó en el Instituto de Cooperación Internacional y ahora tienen muchos medios
para dar esas becas con pasajes y todo aquí en España. Pero ese tiempo no daban más que la beca de los estudios. Y yo pues me gané esa beca, pero no tenía para venir porque yo pertenezco a la clase media, pero mis padres pues no tenían los medios para pagarme los pasajes. Así que el doctor, un poeta de ahí de Guayaquil que me conocía, que es muy conocido por un pasillo, una canción muy importante del folclore de ahí de Ecuador, que se me ha ido el nombre ahorita. El doctor Abel Romeo Castillo. Este doctor me conocía por la música y ese tiempo me habían nombrado jefe del departamento técnico de la biblioteca municipal. Yo iba subiendo de categoría en mis trabajos. Me contrataban porque yo soy una buena profesional. Entonces fue a visitarme y le conté que me había ganado esa beca para venir a España. Le digo, doctor Abel Romeo Castillo, lo que pasa que no tengo yo para los pasajes. Y no, estoy preocupada, pues no quiero perder esa oportunidad. Así que él dice, no se preocupe que yo voy a hablar en el archivo histórico. Desde entonces estoy relacionada con el archivo histórico. Y él consiguió que me becaran para venir a trabajar, a hacer esos estudios aquí de documentación por 2 años. Pero yo venía con la idea de investigar en los museos, bibliotecas, sobre los tipos de libros preamericanos. Entonces, cuando me dieron la beca, la cosa es que iba a ese tema, porque estoy relacionada yo con lo de las cuevas de los tallos, porque resulta que la presidenta del Círculo Hispánico en Guayaquil era la señora Esperanza Mateus de Peña. Era la madre del doctor Gerardo Peña Mateus, que es una figura muy importante, era una figura muy importante en el Ecuador, porque acabó de fallecer ahora en abril, el 16 de abril, casi cerca de, en este mes, ha fallecido por el COVID, él y su hermano, que eran unas personas intachables, honorables, su familia. Y entonces yo, por esa beca, como la madre firmó mi beca, me relacioné con esa familia que llegaron a apreciarme a mí. Bien. Así que allí me vine yo a España con eso. Ya los conocía y hicimos una gran amistad. Cuando ya llegué aquí, pues yo tenía que hacer esos cursos de documentación, pero aparte yo aproveché para investigar en los museos europeos, como tenía la beca, para ver si existían tipos de libros preamericanos, porque la Iglesia Católica había hecho la versión que está en vigencia, que mantiene esa falsa historia que desacredita a los nativos. Y entonces dice pues que no tenían escritura, que eran salvajes, brutos, que todo lo que conocemos nosotros, que no estaban aislados y que ese continente era un continente nuevo, que no sé de dónde se sacaron eso sin fundamento, de que era un continente nuevo, que estaba aislado y poblado de salvajes, que no hacían navegación de altura. Entonces, cuando yo estaba en la Universidad de Guayaquil, dictaban en la Escuela de Bibliotecarios, aparte de las materias técnicas y las materias de cultura superior, una materia que se llamaba Historia del Libro. La persona que la dictaba era un poeta, un literato, pero solo tocaba la historia del libro de Europa y Asia.
Y de América no habló, pero nada. Como que allí no había existido nada. Y yo no me quedé con eso. Yo pensé, como un continente tan grande como América, que tenía tantas culturas allí, no haya tenido escritura y no haya tenido libros de todas sus ciencias y artes, de su filosofía religiosa, todo eso. Bien, entonces decidí investigar aquí y me dediqué a eso, pues. Así que del 73 que yo vine, empecé a investigar y descubrí que habían diversos tipos de libros regados por toda Europa, en museos, archivos, bibliotecas, colecciones particulares, pero nunca nadie los había estudiado. Solo los exhibían, pero casi nadie los tomaba en cuenta, porque solamente los de los mayas y aztecas son aquellos a los que les habían dado más importancia, que tienen escritura jeroglífica, y los demás los ignoraban. Y hasta ahora poco, que yo leí ahora en una entrevista que me hizo una escritora de Venezuela que vive en Colombia, y le habían mandado a hacer una tesina sobre la historia de la escritura, y ella presentó mi entrevista para demostrar que han existido tipos de libros y sistemas de escritura. Así que con eso, pues, yo estaba haciendo la obra y ya casi la había terminado, pero yo comenzaba desde Alaska hasta la Patagonia. Después la reformé hacia el 2013, porque consideré que los elementos culturales sirven para hacer una cronología. ¿Ah? Porque yo considero que los métodos que emplean los científicos modernos de Europa y de Norteamérica, los científicos de Europa y Norteamérica que han creado el carbono 14, la dendrocronología, ellos no han querido contradecir lo impuesto por los frailes de la Inquisición. Y esos métodos, aparte de no ser del todo exactos, pues tenemos ese problema, que ellos no han querido contradecir lo impuesto por la religión católica y han adaptado las fechas que arrojan esos métodos a esa falsa cronología. Así que por eso les dan a las culturas de América 500 años antes de Cristo, 3000 años, hasta 6000. De ahí no pasan. Porque dice que no pueden pasar del neolítico europeo, los preamericanos. Y los ignoran, los han aislado, o sea, los han apartado, expulsado de la historia oficial. Así que yo por eso, cuando supe que el señor Juan Morix, que yo no lo conocía, él había sido un ciudadano de Guayaquil que vivía allí con la burguesía, salía a tomar café en las cafeterías del centro de la ciudad, todo eso, pero yo no lo conocía. Cuando dio a conocer que se había descubierto eso en esas galerías subterráneas, una biblioteca metálica de metales preciosos. Así que yo fui a hablar con la señora Esperanza Mateus de Peña, que me había firmado a mí la beca, para pedirle que necesitaba que hable con el doctor Gerardo Peña Mateus para que me dieran una entrevista con el señor Juan Morix, porque quería que certifique la existencia de esa biblioteca de metales preciosos para ponerlo en mi obra Historia de las Bibliotecas. Así que fui a hablar con ella en un viaje que hice al Ecuador y le conté, tengo esta obra, necesito hablar con el señor Juan Morix para que certifique la existencia de esa biblioteca metálica. Entonces le dije, he traído los resúmenes de mis trabajos que ya tengo hechos
para mostrarle lo que estoy haciendo. Entonces me dijo, tienes que pedirle la cita al doctor Gerardo Peña Mateus, que es mi hijo, que es el abogado del señor Morix. Ruth, una pregunta. Desde que usted inicia la investigación hasta que va a hablar con Janos Morix, o sea que su obra ya está más o menos... Ya estaba más o menos... ¿Cuánto tiempo transcurrió? Transcurrió, por ejemplo, del 75 al 2009, a ver, del 75 al 2009, 2003, 2009, hasta el 2009, cuando yo terminé exactamente la obra. Luego la reformé el 2013, porque yo comenzaba en Alaska hasta la Patagonia, y después que me di cuenta que los elementos culturales marcan una cronología, que son los vestigios rupestres, los tipos de libros líticos y las obras colosales, los inventos, van marcando las eras de una cronología que es antediluviana. Entonces yo le llevo, me dice la señora Esperanza Mateus, tienes que presentarte donde mi hijo Gerardo, que él es el abogado del señor Morix. Entonces yo le llevo los resúmenes de mis trabajos, todo lo que yo había estado haciendo, y le explico que quería yo entrevistarme con el señor Morix para que certifique ese hallazgo y hacerlo constar en esa obra de la historia de las bibliotecas, que tenía ya 5 tomos, 6 tomos tenía ese tiempo. Después la reformo y ya se queda en 6. Entonces él me dice, ve los resúmenes y me dice, ¿cómo? ¿Usted ha hecho todo esto? ¿Por qué? Porque yo tenía la historia de las bibliotecas de 5 tomos, de 6 tomos ese tiempo, y el origen preamericano de la informática, que es sobre los sistemas de cómputo, que muchos autores todavía en esta época consideran los quipus, o sea, los Atum quipus, que es del linaje solar, el sistema de cómputo de allí de los Andes, lo consideran un tipo de libros. Y no es así, es un sistema de cómputo, un ordenador ecológico. Pero había otro ordenador que era de las mujeres, que se llamaba Muyukipus. Y habían ábacos, habían diversos sistemas de cómputo en Preamérica, y yo reuní también todos esos conocimientos, hice esa obra, El origen preamericano de la informática. Y otro que se llama Los precursores de la imprenta, que es la historia universal de los sellos para estampar, de rodillo, planos, y el estudio en primer término de los tipos de imprenta móviles y metálicos inventados en China y Corea 200 años antes de Gutenberg, antes que Gutenberg los elevara la imprenta a un nivel mecanicista, la modernizara. Ya en China y Corea tenían tipos de imprenta, inventaron una imprenta hasta de madera, pero no les cabía todo, no cabían todos los tipos, por eso no tuvo éxito. Pero ellos ya publicaban enciclopedias y todo con los tipos de imprenta móviles y metálicos. Pero antes de los tipos de imprenta existieron los sellos en todas las culturas del mundo antiguo para estampar sus tipos de libros. Eran de rodillo y planos. Entonces, yo pues le presenté esos resúmenes de los trabajos que había hecho. Y se quedó sorprendido el doctor Peña y me dijo, ¿usted ha hecho todo esto? Y le dije, sí. Entonces me dice, usted merece una entrevista con el señor Morix. Y al día siguiente me dio la entrevista. Entonces el señor Morix, ahí conversamos y le expliqué el motivo por lo que yo iba. Y me dio una enorme información. Así fue que entramos en contacto. Se ha ido el sonido. Bien, sí, pues ahora aquí se podría decir que empieza una segunda parte de la entrevista, porque me gustaría que, sin omitir detalle, usted nos explicara
si puede ser lo que ya sabemos, sí, lo que ya sabemos, pero y lo que no sabemos de János Moritz, lo que le dijo que había o no había, y si realmente allí estuvo en las cuevas, y Julio Goyen Aguado, que sería, digamos, su pupilo, Sí. si estuvo dentro o no estuvo dentro, porque hay contradicciones ahí, si János Moritz voló con dinamita o no voló con dinamita a la cueva, algunas galerías, si los Suaras murieron acribillados algunos a manos del ejército de Ecuador, si sacaron o no sacaron cajas, y bueno, ¿qué fue de toda? O si la biblioteca que tenía Carlos Crespi, el sacerdote salesiano, o tenía objetos procedentes de ahí o no. Bueno, entremos por favor solamente en la cuestión de János Moritz, porque hay Mire, muchas aristas. el doctor Gerardo Peña Mateus Sí. fue el único testigo viviente que había hasta ahora, hace poco, hasta abril, cuando él ha muerto. Y él ha hecho esta historia documentada del descubrimiento de las cuevas de los Tachos. Yo le hablé a un editor muy joven que hay de Chile, que yo lo conocí aquí en Madrid porque él me invitó. Yo ni sabía quién era. Me invitó que iba a dar una conferencia en Madrid, una biblioteca militar que había en el centro de Madrid, ahí en Goya. Y yo tenía un poco de temor de ir porque por los apellidos de este señor, de este joven chileno, que se llama Rafael Videla Eichmann. Entonces yo pensaba, ¿será de los Videla, estos que eran tiranos de Argentina y todo eso? Pero no es de esa familia, pero es por la parte de la madre, parece que él tiene raíces alemanas, o es judío. ¿Ah? Entonces yo no sabía de él, sino que recibí esa invitación y él ahora ha solicitado, antes de que muriera el doctor Peña, que le mandara esta obra para sacar una segunda edición, ¿sabes? Así que en la entrevista que me hace el señor Moritz, él dice que ha estado, él ha descubierto ese mundo subterráneo, que hay una entrada ahí en Morona, Santiago, en la Sierra del Cóndor, y que hicieron una primera expedición y que llevó pues a personalidades de ahí de Guayaquil, entre las que estaba el doctor Peña y una señora también que parece que era como novia de este señor Moritz, de ahí. Entonces, ella y otra, una mujer que va entre el grupo. Así que eso dice que subían a las cumbres de los Andes y hay unas grietas por donde bajan con cuerdas industriales como un edificio de 50 pisos. Y bajaron pues con todo ese sistema que hacen los escaladores. Y entonces allí llegan a un lugar donde se ve una puerta gigantesca. Y él me dio fotos de todo eso, información, para que vea que eso era realidad. Y por eso él había llevado a estas personas de ahí de Guayaquil para que sean testigos de que existía ese mundo subterráneo. Pero ahí no está Julio Goyen. Julio Goyen va es después, que cuando le hacen la guerra a él en Guayaquil, porque lo tratan muy mal, el Ecuador no está preparado. Hay mucha envidia y como la iglesia sigue mandando ahí, entonces no admite que se cambie la historia, porque eso ya venía a cambiar la historia. Él decía que unos pueblos llamados en Hungría Taltos y Velas, que eran del Ecuador, salieron para fundar los pueblos de origen desconocido. ¿Y qué fue ese pueblo? Mire, este es el ensayo que hace el señor Moritz, que por eso el doctor Gerardo Peña decía que no sabía por qué él no había escrito libros así como hago yo. Porque yo he dedicado toda mi vida a hacer esto, 50 años. Y sigo haciendo y sigo descubriendo cosas. Bien, él había hecho este ensayo que tiene 14 páginas.
pero aquí presenta lo más esencial para demostrar el origen americano de los pueblos europeos. Y dice que salen de ahí. Después dice, según lo que he leído aquí en la obra del doctor Gerardo Peña, después de que entran en ese mundo subterráneo y ven esa puerta gigantesca y los bloques que están caídos ahí, pues, que habían seguido trabajando, pero dice que el guano de las aves, que son por miles, ha hecho subir el suelo, y parece que fuera así como le han tomado las fotos ahora poco, ¿no? Cuando han ido a hacer esas expediciones. Pero eso tenía que haber sido más bajo. Y la puerta es gigantesca y se ve pues pulidos los bloques, que eso no lo ha hecho el agua, como dicen unos que fueron después con Hall y después con ese escocés que se llama Hall. Y fueron en otra tercera expedición que organizó la televisión ecuatoriana, cuando va este Chico Palacios y van unos biólogos de allí del Ecuador, pero entran solamente a observar todo para después ir en contra de la tesis del señor Morix y decir que no, que el agua es el que ha pulido las piedras. ¿Cómo va a pulir el agua y hacer una puerta que está pulida con un marco y todo? Que eso no puede haberse hecho por sí solo, sino que lo ha hecho la mano del hombre. Entonces, después dice que cuando ellos salieron ya de allí, de esas galerías, pero que solo fueron a la entrada, no los llevó a las salas, solo los llevó para que vean que existía ese mundo subterráneo y que había esa entrada que es gigantesca, que se ven pequeñitos a los hombres, al lado de la puerta. Así que cuando salen de ahí, dice pues en esta obra del doctor Gerardo Peña, que se van a un sitio pues donde tenían todo para descansar, y él daba unas charlas por la noche y explicó con qué finalidad se hizo ese mundo subterráneo, que eso se aprovechó las cuevas que habían, pero eso fue en tiempos remotísimos, ¿sabes? O sea, no fue en el momento que se cayó la luna Kenos, sino que fue, yo considero que es verdad, porque las astrónomas del linaje lunar de los Andes, que son del Ecuador, porque ellas eran que tenían ese sistema de cómputo de los muyuquipus a base de fichas de arcilla. Ruth, ¿cuándo situaría usted lo de la luna Kenos? Lo de la luna Kenos es 14.000 años, cuando se cae, hace 14.000 años. Esto concordaría con las dinastías de los Ensuhor en Egipto, de esos predioses que habían. Claro. Así que aquí dice, por ejemplo, en esta obra que dice la cosmogonía glacial, esta caída de la luna Kenos está confirmada por un astrónomo austríaco que se llama Hans Orbiger. Y esto lo ha publicado Rafael Videla Eichmann, este investigador chileno y editor de obras, que está sacando pues todas las obras que demuestran nuestra antigüedad antediluviana. Y él recoge todo eso, recoge lo del diluvio, de que habla también el austríaco que está en Tiwanaku, que hace los primeros estudios, que aquí saqué yo el libro para mostrarles un momento. Vamos a ver. Es importante, Ruth, saber distinguir entre lo que dice el señor Gerardo Peña y lo que dice el señor Janos Moritz. Ah, sí.
Sí, porque él recoge aquí en el libro, recoge lo que dice, porque dice que les daba charlas después de que fueron allí cuando entraron a las galerías. ¿Las charlas las daba quién? ¿Gerardo Peña o No, Morix? el señor Morix, que era el centro del conocimiento de ese tema. Vale, entonces Moritz le enseñó al señor Gerardo Peña, digamos, esa biblioteca metálica y esas urnas de No, cristal. al señor Gerardo Peña no le enseñó las bibliotecas, le enseñó a Julio Goyen, cuando ya el presidente del Ecuador, él quiso entrevistarse con él para conseguir hacer una asociación de personajes notables que cuidaran de ese tesoro y que el gobierno se encargara de ordenar al ejército que formara un destacamento o a la policía para que cuidara de ese tesoro. Entonces, a ver, Ruth, vamos a ir paso por paso. Formar una asociación de científicos extranjeros y científicos de ahí del Ecuador, personajes intachables que no vayan a robarse las reliquias, porque todos quieren ir ahí a coger los libros metálicos para fundirlos en lingotes de oro y plata, pero destruir toda esa información que hay. Entonces, él quería proteger eso. Vale, vamos a ello, Ruth, por favor. Intente guardar el orden cronológico en la mejor medida que pueda. Y nos hemos quedado en que János Moritz lleva a Gerardo Peña ahí a enseñarle eso. Siga relatando desde ese momento hasta que luego lleva a Julio Goyen y lo que le enseña. Él lleva y se reúnen después de que entran a las galerías y van al destacamento donde un campamento que habían hecho para después descansar, cuando salieron de las galerías. Entonces él ahí les da como una conferencia y les dice que ese mundo subterráneo se ha realizado no en el momento que se cae la luna Kenos, sino que se hace con muchísimos años de antigüedad, millones de años, que yo pienso que es cuando se construye Tiwanaku, las ciudades aéreas, que es porque se sabe por las astrónomas del reino de los Quitus, que ellas inventan el calendario lunar con ese sistema de cómputo que habían creado, que era un verdadero ordenador ecológico que cumple las 5 actividades de un ordenador moderno: entrada, almacenamiento, control de datos, salida y una función adicional de calculadora. Así que estas mujeres inventan el calendario lunar y yo ahora he aumentado en mi obra El mensaje oculto de los libros líticos andinos, que va a salir la segunda edición, el estudio de 5 tablillas o estelas líticas donde se registra, porque esos libros son antediluvianos, donde se registran tablas de eclipses lunares y donde consta ya la luna Kenos y la otra luna que es la Selene, que ya ellas sabían, y ahí es cuando se sabe de que va a suceder esa catástrofe de la caída de ese satélite. Entonces es cuando empiezan a aprovechar esas cuevas para hacer ese mundo subterráneo. Eso dice el señor Moritz en esas conversaciones que tenían en el campamento de ahí de las cuevas de los Tachos, que preparan ese mundo subterráneo, porque al caer la luna Kenos se producen lluvia de fuego y de piedras candentes, aparte de los tsunamis que se registran como el diluvio en muchas culturas. Vale, esto que el señor Moritz estaba enseñando, ¿quién se lo enseñó a él? Él ha estudiado, porque él era un hombre que estudiaba las lenguas vernáculas, y allá en Hungría se tenía conocimiento de la existencia de ese mundo subterráneo.
porque habían ido, él decía, que los pueblos que hicieron esas galerías, ese mundo subterráneo, eran del Ecuador y en Hungría les llamaban taltos y velas. Y ellos salieron del Ecuador y fueron a fundar los pueblos de origen desconocido, como son sumerios, etruscos, irlandeses, mayares, húngaros y vascos. Entonces, representa que en Hungría habría también indicios de esta escritura, de esta información que tenía Moritz, sí, esa información. Lo que pasa es que allí hay otra corriente ahora que ha surgido, que me he enterado, cuando yo fui allí a la conferencia que hicieron en el 2012, que me invitaron, la primera conferencia de la prehistoria, que hicieron ahí en honor del nacimiento del señor Moritz. Entonces, en Hungría, sí. Me invitaron a mí, invitaron al doctor Peña y su familia, todos estuvieron ahí. Y entonces, allí pues sabemos de que hay un pueblo, mire, yo he descubierto que hay un pueblo que se llama los Salasacas, que vienen en la tercera migración aquí a Europa y Asia. ¿Ah? La primera migración es la de los huaras de Tihuanaco, que vienen los caras, íberos, tupihuaras y los macas a Europa y Asia. Y también los misios, taos o misios, que vienen y fundan la Caria, la Misia, ¿ah? Aquí en Asia Menor. Y están en contacto con Egipto, los caras. ¿Ah? Entonces, los tupihuaras se instalan en lo que es Anatolia y ellos son los hititas. ¿Ah? Que esos los ha estudiado un ítalo argentino que se llamaba Gabriel D'Annunzio Baraldi, que murió el 2002. Lastimosamente, no se han traducido sus obras al castellano. Están en portugués. A descoberta y os hititas americanos. Le dieron un premio, el premio Clio de la historia ahí en Brasil, por haber descubierto que los hititas y los tupihuaras tenían el mismo sistema de escritura. Por eso él demuestra que es el mismo pueblo. Otra cosa que él descubrió es que el sistema de escritura, mire, yo quería preguntarle a usted, ¿sabe usted de la escritura gublítica, de la que se deriva el arameo, que es la lengua de Babilonia, del pueblo de Babilonia, que después adoptan los hebreos, y Jesucristo habla el arameo, pero es de Babilonia, y Babilonia fue fundada por los mayas después de estar en la India. El arameo en tiempos bíblicos, a ver, Jesús hablaba hebreo y arameo, pero tenemos constancia de que era hebreo. Pero el arameo se utilizaba sobre todo en las cortes presidenciales y como cartas de transición bancarias entre los nobles de Babilonia y de Asiria. Sí, ¿sabes? Sí, pero es la lengua del pueblo, porque el Ur o maya clásico es la lengua culta de Babilonia, porque los mayas fundan Babilonia. Eso dice Beroso el Caldeo, que llegan ahí y les llaman oanes. Pero es que a mí me encanta estudiar el origen de la humanidad de las lenguas, pero es que nos dispersamos mucho. Vamos a centrarnos en Hannes Moritz y las cuevas. Los libros en metales preciosos que están allí en las cuevas de los tallos están escritos con escritura gublítica. Por eso le pregunto, porque de ahí se deriva el arameo. ¿Ah? ¿Cuneiforme también habría entonces? La escritura cuneiforme sale de los Andes, la exhibe la raza Huara. Yo he estudiado 3 pruebas que son una tablilla, que es esta, por ejemplo, que es la que utilicé en la portada y la estudio yo, que la tenía el cura Crespi. Tiene escritura criptográfica o hermética y escritura cuneiforme. Como la fuente magna de Bolivia. Y también la fuente magna, que tengo las fotos aquí que me proporcionó, ¿sabe quién? El doctor Jiménez del Oso me regaló esas fotos de la fuente magna para que yo las estudie.
¿sabe? Y luego, porque él me publicó un trabajo. Entonces, hay otra pieza que yo he descubierto aquí en el Museo de América, de los Caras, cuando fundaron un estado ahí en la costa del Ecuador, que ahora se ha perdido el nombre, porque los curas le llamaron Bahía de Caracas, pero era el estado de los Caras con K, se escribe Cara. Cara quiere decir el guerrero que va a la cabeza. Entonces ahí se descubrió un silbato que lo tienen aquí en el Museo de América de Madrid, pero nadie lo ha estudiado, solamente yo, porque yo solicité el permiso para hacer un estudio de las reliquias del Ecuador, para hacer un diccionario de los símbolos escriturarios, y también en el Museo de Antropología, para estudiar los símbolos etnológicos de las reliquias del Tesoro del Ecuador que está aquí en Madrid. Pero en el Museo de América solo me permitieron trabajar con 30 piezas, pero me llevaron al archivo donde están todas las reliquias para que yo eligiera las reliquias que quería estudiar. Y me encontré ahí con un montón de reliquias importantísimas. Mire, que hay un sello que tiene escritura hebrea del Ecuador. ¿Tiene la foto por casualidad? Tengo la foto, pero va a salir en mi obra. Primero va a salir. Se va a publicar ahora este próximo mes. Así se la mano, ahí lo va a ver. Hombre, a ver, como ahí lo va a ver usted. Pero hombre, como usted lo va a ver, usted lo va a ver. Es que no lo quiero para que salga la obra, ¿sabe? Y está allí, símbolos hebreos, ¿ah? En esa obra, en ese sello. Y luego hay una reliquia que es en forma de silbato que contiene escritura cuneiforme, ¿sabe? Entonces, vamos a la Cueva de los Tallos, porque me está poniendo la boca llena de dulce sí. y no puede ser, porque estamos anticipando cosas. Venga, vamos a seguir. Así que bueno, entonces, continuando con lo del señor Morix, pues él me dijo, imagínese lo que me dijo. Me dijo que realmente existen ahí una biblioteca. Él dijo una biblioteca, pero yo considero, que son 2 bibliotecas reales. Las de láminas de plata, que son las de las mujeres del linaje lunar, que era la Quillapanacan o dinastía lunar, que tenía sus registros históricos, cósmicos, filosóficos, esotéricos, y de sus artes, tenían esos registros en láminas de plata, porque la plata consideraban las lágrimas de la luna, y todos sus enseres de las mujeres y sus adornos eran de láminas de plata, eran de plata. En cambio, las de los hombres eran de oro, el linaje solar, porque consideraban el oro el sudor del sol. Entonces, hay libros en láminas de plata y libros en láminas de oro. Y también hay libros en cobre y en bronce, que pertenecen a ambas dinastías. La Inti Panacan. ¿El cobre qué implicaría entonces? En la era del cobre. Todos estos libros, que son elementos culturales, después de los libros líticos, vienen los libros que son en formato textil, llamados tancas, que eso he descubierto yo, el nombre y todo. Y que los historiadores peruanos les llaman mantos de Paracas, porque los encontraron cubriendo las momias como sudarios, camuflados así, pero son los libros en formato textil, verdaderas enciclopedias de símbolos polícromos bellísimos, que la doctora Victoria de la Jara los estudió, pero descubrió algunos, dígame. A ver, Ruth, entonces, dentro de las cuevas de los Tallos, sí, tendríamos registros líticos, textiles de cobre, de plata y de oro, planchas de plata No, en las cuevas de los Tallos hay solo una biblioteca de láminas metálicas. No, líticos no. Los líticos es que marcan la era antediluviana, con las obras colosales hechas en las cumbres.
Vale. Ah. Vale, entonces, dentro de la cueva de los tallos tenemos planchas de cobre, oro, bronce, entiendo yo también. Sí, de bronce. Y que estarían repujadas y se parecerían a las que tiene el señor Carlos, Carlos Crespi. Yo tengo por aquí unas fotos que le voy a enseñar. Mire. O sea, parte de la biblioteca de Carlos Crespi habría salido de las cuevas de los tallos, entiendo yo también. Mire, un chico que fue allí a hablar con la orden salesiana después de que murió Crespi, ellos se han quedado con estas láminas de oro, de plata, y las de cobre y de bronce las tenían tiradas en el patio del convento. Que eso, por eso es que yo me indigno que el Ecuador tenía que reclamar eso a la iglesia, que no tiene por qué quedarse, porque es patrimonio del pueblo, del Ecuador. ¿Ah? Son registros de la historia universal, no es solo de Preamérica. Esta es la imagen, ¿sabe de quién? De Patanjali. De otra forma, aquí tiene la serpiente que es el Kundalini, la escultura de Patanjali en la India es sentado ejecutando una asana de yoga y el Kundalini, que es una serpiente de 2 cabezas, le sale por la cintura. ¿Ah? Es una serpiente que dice, es el símbolo de ese fuego líquido que tenemos en la base de la columna vertebral, pero está dormido cuando no practicamos el yoga. Perdón. Así que aquí arriba le ha sido esculpido 2 serpientes. Los mayas les llaman los serpientes en la India, porque su nombre verdadero es Chanchanes, ¿ah? Que quiere decir el pueblo de la serpiente. Y aquí vemos que en el cerebro, o sea, en el cráneo, se ve los 2 hemisferios cerebrales están representados por los 2 principios. El femenino, que es el que crea, el masculino, que representa la idea de la creación. Sí, Ruth, mientras usted toma un poco de agua, yo diré a los, para los que vayan a ver este vídeo, este directo, que la serpiente en el contexto hebreo, y cuya traducción es Nahash, implicaría la percepción o la experiencia del ser humano. Puede ser positiva o negativa, no es un animal bueno o malo. Creo que ha sido mala la interpretación que se ha dado, porque yo pensaba, mire, de acuerdo a lo que ellos han sufrido, los hebreos, yo sé la historia de los hebreos. ¿Usted sabe de dónde, cuál es el origen de los hebreos? Sí, Dios, bueno. ¿Sabe de dónde salen? Bueno, pues salen del Tigris, del Éufrates, del Medio Oriente. No, ahí hay una equivocación. En los Vedas consta que los hebreos es un pueblo muy humilde de albañiles que sale de la India. No tienen ni reyes ni nada, solamente un patriarca que se llama Abraham, que quiere decir no Brahman en sánscrito. Y salen de allí, ellos no saben leer ni escribir, por eso están de esclavos en Egipto. Y después en Babilonia, pero en Babilonia ellos aprenden. Coincide muchas de las tradiciones de los hebreos porque las toman de la India. Yo en un programa que saca usted en su canal, puse una nota, por ejemplo, de cuando dicen que Herodes manda matar a los niños. Es algo que coincide con la historia de Krishna, de la India, que su tío, que se llamaba Kamsa, manda a ejecutar a los hijos de su hermana, porque se llamaba Devaki, casada con Vasudeva, porque dice que él tiene una visión que le anuncian que el 7º hijo de Devaki va a venir, porque era un rey de estos perversos, entonces que iba a venir el 7º hijo de Devaki a acabar con él. Y ese es Krishna. Entonces la encarcela a la hermana y cada hijo que va teniendo lo va matando. Coincide con lo de Herodes. Ruth, de verdad, es apasionante. Pero es así. Vamos a regresar con Morris y la con Morris, ya. Entonces plancha. Tenemos
Venga, vamos, Esta vamos. otra es una lámina que tenía Crespi, mire. Sí. Esta es una pirámide no como las de Preamérica truncada, sino como las de Egipto. Sí. Tenemos los helechos que aparecen aquí, representan que son antediluvianos. Tenemos el león o puma aquí, ¿ves? Ese es el símbolo de la dinastía lunar. Aquí arriba, está el sol, pero en la pirámide, en la cúspide, está el rostro de la luna. Acérquela más a la cámara. Está el rostro de la luna. Nunca nadie ha estudiado la simbología que contiene estas reliquias. Y aquí arriba tiene los muyukipus, que son fichas de los cómputos que usaban las mujeres, que son llevadas a Mesopotamia. Después, porque los sumerios las utilizan para hacer los cómputos antes de usar las tablillas. Bien, Ruth, sí, regresamos con Morris, por favor. Vamos a ver lo que ocurrió dentro de la cueva. Una escritura, esa es la escritura gublítica, todavía nadie la ha estudiado, ¿sabes? Bien. Entonces, bien. Morris dijo, pues, me conversó a mí que en esas galerías existían esos libros en metales preciosos, que ahí estaba no solo la historia de Preamérica, sino de la humanidad. Y que se había creado ese mundo subterráneo para ocultarse allí. Cuando iba a caer la luna Kenos, ya estaba hecho ese mundo, para ocultarse ahí, porque iba a caer lluvia de fuego y rocas candentes y los tsunamis que se iban a producir en todo el mundo, que se registraron como el diluvio. Entonces él me dijo que no, el Ecuador no estaba preparado para recibir ese hallazgo y le hacían la contra, lo insultaban. Un miembro de la Iglesia Católica que era profesor de la Universidad de Guayaquil, el cura Porras, y el que estaba de director del Museo del Banco Central, un señor que era arquitecto, apellido Crespo Toral, que ni siquiera era arqueólogo ni historiador. Se unió porque como era de Cuenca, en Cuenca pues la iglesia manda ahí, y entonces casi todos son pues defensores de la Iglesia Católica. Y lo atacaban a él, le decían el argentino ese que se vaya por la prensa, y le mandaban cartas amenazantes, que no siga investigando. ¿Cuántas veces habría bajado Morris a la cueva? Muchas veces, porque cuando el señor Guillermo Aguirre me mandó a regalar la obra de la biografía de Julio Goyen, lírico y profundo, él me conocía a mí, el señor Guillermo Aguirre, porque había oído hablar de mis trabajos y me menciona ahí en la obra. Entonces, allí consta que cuando no podía ya el señor Morris hablar con el presidente, no le daban ayudas para hacer la segunda expedición, que él quería pues que se forme esa organización de personas intachables que cuiden de ese tesoro, pero no había dinero tampoco para ir a hacer la segunda expedición. Él ya quería llamar a científicos extranjeros y todo para que bajaran ahí, pero si estaba protegido el tesoro. Ruth, una pregunta. Parece que es el final, pero no es el final. Solo quiero preguntarle, sí. Hubo otro personaje, Petronio Jaramillo, que intervino, que fue, disparado en la calle. János Moritz fue muerto, Julio Goyen Aguado fue muerto. Para usted, ¿los asesinaron, murieron por accidente? ¿Y quién podría haber sido? Eso eso yo no puedo testificar, porque yo sé cuando murió el señor Moritz, que lo encontraron esas son cosas imprecisas que corren ahí como bulos por internet. Él murió en la bañera de su casa. Eso es lo misterioso. Lo encontraron muerto en la bañera y dice el doctor Peña que quizás fue porque fumaba mucho, pero que no se sabe. También Julio Goyen tuvo un accidente de autobús en que
que iban en el Goyen, sí, pero Julio Goyen dijo a su familia que le dejaba todo, que si no lo volvían a ver, mandó una carta a su familia, dijo Aguirre. Yo de eso no me he enterado. Lo único que sé es que hubo un accidente de autobús y todos los que iban en el autobús se salvaron, menos Julio Goyen. Entonces la familia de Julio Goyen invitó a Guillermo Aguirre, la esposa del señor Julio Goyen, para que estudiara todos los archivos que tenía él en su biblioteca e hiciera la biografía. Así que resulta de que ahí pues describe el señor Guillermo Aguirre todo lo que pasó después de que le negaran el apoyo a este señor Juan Morix, ahí en el Ecuador. Entonces dice que él, para desquitarse de esta gente que decía que no existía nada y que no le querían apoyar, no le permitían hablar con el presidente, que después Velasco Ibarra había dicho que era por envidia, que no le habían comunicado, que ese señor quería que baje él con él allí para mostrarle el mundo subterráneo y los tesoros que habían. Y no le permitieron hacer eso. Entonces, él cogió y lo llevó a Julio Goyen. Y Julio Goyen ahí se dio cuenta que dice que el señor Morix o tiene que haber ido muchas veces, que se conocía todo eso al dedillo, porque dice que eso es oscurísimo. Y entonces, o dejó señales para poder llegar hasta donde están las salas del tesoro, que no es a la entrada y que es lejísimo, tiene que caminar miles de kilómetros, donde están las salas. Y lo llevó, ahí es que él cuenta que dice que se quedó sorprendido de que a la entrada de las salas hay una cripta y está un hombre ahí acostado que está hibernando. Yo pienso que será ese Azura Maya, porque Azura Maya se dice que fue el que construyó ese mundo subterráneo, que era el arquitecto universal y el astrónomo más grande que ha existido. ¿Pero sería un gigante o persona normal? No sé, porque él era hijo y hermano era hijo de la reina Diti y del rey Cayapa, que eran de la Atlántida, los mayas. Entonces, él era hermano de los daitias o gigantes, que eran hijos de Cayapa. A lo mejor era un gigante, ¿sabes? ¿Quién la habría impregnado? ¿Sus propios hermanos? Julio Goyen se quedó asustado de ver ese hombre ahí gigante. Ese hombre que estaba, no gigante, sino que dice que estaba en esa cripta, que tenía una tapa así de cristal de roca y se le veía, pues. Y coincide que en el Ramayana se cuenta que cuando el rey Rama le roban a su esposa Diti, a su esposa la princesa Sita, él va a buscar a unos monos que son que son como semidioses, para que tienen un ejército, hijos de los dioses, y entonces para que le ayuden a encontrarla a la esposa que se la habían raptado. Y los manda a buscarlos por todo el mundo, y ahí relatan que van al sur, dice, van a la zona sur. Y entonces se encuentran con unos subterráneos, y se meten ahí, dice que es un mundo subterráneo, que le llaman en la India Rixavila, que hay palacios y cosas dentro y cosas de oro, cosas bellísimas, ¿no? Y ellos salen de ese mundo subterráneo asustados y encuentran ahí una mujer que era como una apsara y le preguntan, ¿quién ha hecho ese mundo? Y ahí dice que es Azura Maya, que se hace ese mundo en honor a su esposa. Y entonces, que él vive cuidando de ese mundo ahí, dice. Ruth, y entonces tenemos que János Moritz lleva a Julio Goyen allí para que vea. Pero Gerardo Peña no ve eso. No, Gerardo Peña no ve eso, ese mundo subterráneo, pero él ve lo que tiene el cura Crespi. Y Petronio Jaramillo no ve eso tampoco. Tampoco, ninguno de esos que los nombran por ahí, esos
Pero los Eso suaras es sí, mentira. los aborígenes, los indígenas sí. Ellos sí, porque ellos son los que guardan ese mundo subterráneo. Vale, entonces le pregunto, cuando interviene Stanley Hall con el ejército ecuatoriano y Ya. y sacan cajas o no sacan cajas de ese tesoro, de esa biblioteca. Eso era un bulo que sacaron de que sí, que sacaron cajas, pero no es el tesoro. Me dijo a mí el doctor Peña, lo que han sacado es lo que está debajo, que estaba debajo del excremento de los pájaros, del guano de los tallos. ¿Y qué porque era? Estaba enorme, y entonces cavando ahí, le había dicho el señor Morix al doctor Peña, que allí habían reliquias arqueológicas. Eso es lo que se han llevado, pero cosas de la biblioteca metálica no. ¿Pero qué reliquias podrían ser? Son cosas de cerámica, incluso el cura Porras, pues cuando fue con este escocés Hall, se metieron ellos también, los enemigos de Morix se metieron ahí. Incluso tuvieron la osadía de irlo a buscar a él para que liderara, o sea, capitaneara la expedición él, para que les vaya llevando, y les dijo que no. Entonces, parte de lo que tiene el señor Carlos Crespi, o tenía, Carlos Crespi en la ¿cómo se llama? María Auxiliadora. En el museo, sí. ¿Eso procedía de allí, de la biblioteca del tesoro? Procedía, eran ejemplares que le habían regalado al cura Crespi, los Suaras. Le habían regalado porque consideraban que ese fraile era buena persona y eso. Y él hizo un museo. Y él hablaba, pues cuando veía las láminas decía, esto es de Babilonia, decía. ¿Ah? Entonces, bien, tenía no solamente, mire, dice que allí en las galerías, Julio Goyen vio, después de que vio a ese hombre que estaba durmiendo ahí, le dio un ataque de nervios, que tuvo que esperarse un rato, pero dice que le dio una lloradera. Hasta que le pasó eso, no lo llevó el señor Morix a las salas donde estaba el tesoro. Después lo lleva y ahí ve que hay una gran cantidad de reliquias de la fauna y la flora en oro y plata, no solo de Preamérica, sino de las 4 regiones del planeta. Y hay carros como los de los romanos a tamaño natural en oro, porque tenían carros en los preamericanos. No es como dice que no existía la rueda. O sea, para llegar al sitio yo tengo entendido que es como una especie de ciudadela, que Janos Morris conocía distintos pasadizos. Porque dice que se baja y eso es oscurísimo. Eso dice Julio Goyen, que tiene que haber o tenido señales que había dejado para ir, o se lo conocía perfectamente, ese mundo subterráneo. Dice que hay que ir a veces a gatas, en lugares que se meten así por esas galerías, tienes que ir a gatas. Vale, Ruth, le pregunto ahora una pregunta un poco rara. Usted ha tenido cara a cara al señor Janos Morix hablando de este tema. Yo con él, tuve ese privilegio, y además, ¿sabe qué me dijo? Que lo insultaban por la prensa, por eso él no podía contar todo lo que había en ese mundo. Ruth, que hay unas entradas, espérese, que le voy a contar. Y dice que hay unas entradas por donde entraban naves de otras dimensiones que cuidan ahí ese tesoro. Y entonces dice que si él había dicho que existía ese mundo subterráneo y quiénes lo habían hecho y por qué y en qué tiempos, y no le creían, lo tomaban por loco. Peor si decía que había visto que llegaban ahí naves de otra dimensión. Dice, por eso yo no cuento. Claro, que hay una entrada por donde entran esas naves. Pero no por el cielo, sino un portal dimensional. No, por una entrada, pero no se sabe de qué manera entran por ahí, que no los ven. Porque miren, la India dice que ellos construían naves, unas en forma de pájaro, llamadas acunas, otras en forma de disco y otras en forma de cohete. Unas eran para entrar en la tierra
dentro de la tierra, otras dentro del agua y otras para andar por el aire. En eso hay un profesor que fue invitado de la India a una conferencia sobre astronáutica aquí en Suiza, que se hizo un congreso, y entonces lo invitaron a ese profesor que es un doctor que dicta catedrático de las universidades de ahí de la India. Entonces él demuestra con pruebas que en los libros sagrados de la India está esa información, que ellos en edades remotísimas en la India fabricaban ese tipo de naves, incluso cómo eran por dentro los combustibles que usaban. Dice que habían unas que se dirigían por la mente. Por ejemplo, cuando Rama ya rescata a su esposa, le entregan un tipo de esas naves que él se la había cogido Rávana al dios Kubera y la tenía, y se sube ahí con los miembros de su ejército y con su esposa, y arranca y se va por el aire y va explicando los sitios por donde van pasando hasta llegar a Ayodhya, que es la ciudad del sol de la India. Así que existen esas naves. Mire, las en forma de pájaro se ven en las piedras de Ica, que están sentados, uno conduciendo esa nave en forma de pájaro, que se llama Sakuna. Y en el Ecuador yo le mostraría un hacha que me regaló mi primo, que se la encontró un tesoro arqueológico en el patio de su casa, y me regaló esa hacha. Tiene 32 centímetros. Ahora estoy haciendo el trabajo, pasándolo. Porque estudiando el hacha, porque tiene un montón de símbolos, y ahí se ve un ave que está posada en un arbusto que es en forma de pájaro, con el rostro de un mapache con pico y la lengua afuera, y en el lomo están sentaditos unos personajes con rostro con una máscara de zorro. ¿Qué significa? El zorro es el símbolo relacionado con la luna, de los Chan Chan, o sea, de los mayas, que están ahí en Perú. A ver, Ruth, vamos a hacer una cosa. Voy a darle dos preguntas para terminar. Sí. Y yo creo que esto merece una segunda parte. Es una segunda parte del mundo intraterreno y este origen místico, misterioso. Y luego entraríamos al origen de la humanidad, de las lenguas, etcétera. Claro, muy bien. Pero eso sería en otro directo. Entonces, acabo con dos preguntas. O sea, serían las preguntas estas. János Moritz vio, o sea, no que tuvo la percepción, sino que vio realmente seres vivos, no humanos en esas grutas. Vio seres vivos, ese que estaba ahí durmiendo era una persona, sino que era alto y estaba ahí dormido, y a este señor, Julio Goyen, le impresionó eso. Pero él vio naves que llegaban ahí por una zona que había una entrada. Pero él no contaba eso porque dice que si decía eso, lo tomarían por loco. Pero bueno, esas naves las tendría que conducir alguien. Claro, pues. ¿Y no los vio? Eso no me dijo, que cómo eran ni nada de eso. ¿Cuánto tiempo estuvo con el señor Moritz hablando o conociéndole en persona? Por la mañana estuve varias horas que estuvimos conversando, y luego me entregaron ellos información que tenían de recortes de prensa sobre el hallazgo y las expediciones que habían hecho. Vale. Bueno, pues la pregunta para terminar con este tema, y cerramos aquí porque llevamos 1:15, habíamos dicho este tiempo. Sí. Vamos a ver, Ruth, usted es una mujer muy sabia, usted es una persona que ya mira a los ojos a la otra persona y enseguida sabe de qué va. Yo le pregunto, usted mirando a los ojos al señor Moritz, sí. Para usted, el señor Moritz, ¿decía la verdad o no? ¿En qué porcentaje podía decir la verdad? Sí, decía la verdad. Es un hombre serio, además era un sabio, según lo que yo he leído de su obra y las enseñanzas que dejó dadas, que recupera
en la obra el señor, el doctor Gerardo Peña. Era un hombre honorable y veraz, y se basaba en hechos demostrables, el señor Juan Moritz. Moritz no tendría ya ninguna vinculación con la Alemania ex-nazi que dejó atrás. No tenía vinculación, porque si hubiera tenido el apoyo de Alemania para las cosas, para las investigaciones. Mire que aquí también cuenta que pidieron ayuda, como Julio Goyen era de los mormones, para que les apoyaran en la segunda expedición. Pero acabó mal Moritz con ellos. Sí, es que al principio dice que fueron 2 representantes de la iglesia mormona de Perú y otros de allí del Ecuador, me parece, no me acuerdo. Y entonces dice que no querían gastarse ni una peseta en sacar fotocopias. Eran tacaños. Después, como ya no les hicieron caso a ellos, le llevó él a una entrada, pero no la que era para ver el tesoro, ¿no? Entonces les llevó, ellos querían que les lleven a ver las láminas de oro, plata. Y entonces después se armaron de llamar a los jefes, a los mandamases de allí de la Asociación de los Mormones, de la Iglesia Mormona, y aquí presenta fotos. Mire, cuando les invitan, les pagan pasajes y todo, ¿ves? Para que vayan a Estados Unidos, pero quieren que les digan dónde están las láminas y que se las entreguen a ellos, porque dice que ellos, su patriarca, es decir, el profeta José Smith, el profeta John Smith, había encontrado en un sitio el Ángel Moroni le dio las planchas de oro, sí. Que Ángel Moroni sí le había entregado las láminas de oro y ellos las tenían ahí. Aquí están las imágenes, las imágenes de, mire, aquí están, con los que dirigen a los mormones. Los invitaron y él les enseñan las láminas que ellos tienen de oro, que encontró, que le habían entregado a John Smith, al profeta de ellos. Y querían a toda costa apoyarles. Ellos les daban, ya dice, hablando con los mandamases de los mormones, los que dirigen esa iglesia, que les daban el dinero para que hagan la expedición, pero que les entreguen las láminas a ellos. Entonces, Ruth, ahora ya sí de verdad, la última pregunta. ¿De quién va a depender ahora lo que suceda en las cuevas de los Tallos? Pues dependería del gobierno inútil que tenemos en el Ecuador, porque para mí, se lo juro que no son hombres, porque el ejército tendría que encargarse. Incluso ahora tenemos un problema en el Ecuador de los narcotraficantes. Desde que estaba Correa en la presidencia, que dice que él se ha descubierto que le pagaba a estos narcotraficantes para que los sostengan en el poder. ¿Y cómo se fue? Ahora les piden ayuda a los otros gobiernos y entonces no les pagan nada y han invadido Guayaquil. Ahora es un desastre, hay batallas campales ahí, es una vergüenza. Por eso yo digo que no hay hombres. El ejército que lo mantiene el Ecuador, el pueblo, que sacan a pasear las armas para celebrar la independencia de España, todos los 12 de octubre. No sirven. ¿Por qué no sacan ahora las armas? Que son armas de segunda mano, tanques, carros combate y todo. Ahora para coger a todos esos narcotraficantes y echarlos del país y llevárselos a la embajada. Eso digo yo que tendría que hacerse. Llevarlos a la embajada y decir, llévense a esta gente. Y a los que son propios del país, meterlos a la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? No hacen nada, miran a otro lado. El pueblo les paga. ¿Para qué? La policía no existe. Es corrupta. Y los que están en los ministerios, igual que los que están gobernando. No hay hombres.
no hay hombres. Bueno, mi pregunta era esa, ¿qué solución veía usted? ¿Cómo podría Yo acabar no, el tema? no sé, es una lástima porque ese tesoro está ahí, es como las tumbas. Tengo mapas de las tolas que hacían los caras, que todavía existen ahí, que son montículos, túmulos. La palabra túmulo es del maya, quiere decir montaña o pirámide de piedra y tierra y piedras, que eran las tumbas que tenía la raza huara. Los huaras, o sea, los caras, íberos y tupihuaras, hacen ese tipo de tumbas. Las primeras pirámides de tierra pisonada y piedras llamadas tolas. Ahí hay tesoros. Usted, yo puedo ir a excavar, nadie dice nada. Los vestigios rupestres se suben encima de ellos, los pisotean, los pintarrajean. El Ministerio de la Incultura, digo yo, no hace nada, que dice que es de protección del patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque no son educadores los que están de ministros de esos ministerios, sino que son politiquillos Bueno, del montón. pues... Y tenemos ese problema que está ese tesoro en peligro. Bueno, a ver, yo la verdad que la invito, Ruth, a una segunda parte del tema de tallos, Muy vamos a bien. llamarlo así, Sí. y luego a una tercera y a una cuarta y a una quinta Que quiera. sobre, Y podemos sobre- leer algunas pero, partes de lo que sí, dice Morens y todo eso. Entonces yo de verdad, yo solo espero que cuando este directo lo vean otras generaciones en un futuro, porque yo es lo que quiero dejar para la nueva tierra. Claro, Que al menos recapaciten, que pongan a profesionales auténticos al claro. frente de la historia, de la cultura de Así cada es. país, Ecuador, Perú, Bolivia. Madre mía, estamos La hablando... academia de la historia no hace nada, pues cobran 2.000 euros, 2.000 Eso, dólares ahí en el Ecuador. No hacen Ruth, nada. Ruth, yo siempre digo que el chalet de la playa, el coche, el aire acondicionado, todo eso se va a quedar aquí. No nos vamos, ¿qué nos vamos a llevar a la otra vida? Entonces, Nada. ¿qué dejamos aquí para las Y es futuras lo que generaciones? hacemos las obras y cuidar de nuestro patrimonio, que es el legado de nuestros antepasados, para demostrar que no eran salvajes, brutos, hordas sanguinarias. Ahí está la verdad, en las reliquias arqueológicas. No las estudian, están durmiendo en los museos, esperando que se dignen ellos a hacer trabajos prácticos de las universidades. Bueno, hay algo que Ruth, usted y yo vamos a concordar, y es que la historia se tiene que reescribir, pero bien. Claro, es que esta Y es la otra versión, ya la versión hecha pues por los frailes y todo eso, y que es mantenida por los historiadores oficiales mestizos, esa ya se ha hecho, no queremos pelearnos con ellos. Lo que queremos es demostrar la bueno, otra historia. pues yo La otra espero, de versión. verdad, Ruth, yo espero que con personas profesionales y honestas Sí, como usted, pues hay que que cada país tiene la suya. Ecuador sí, tiene a sí, Ruth, Perú sí, tiene a los suyos. O claro, sea, que por favor, que nos se paremos, junten todos a que trabajar. dejemos de mirarnos el ombligo, que dejemos de Claro, ser arrogantes, seamos más humildes, que la humildad es símbolo y sinónimo de grandeza. sí. Y bueno, atendamos a estos profesionales como Ruth Rodríguez Sotomayor. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un tema realmente increíble Sí, y tan grande y tan bonito de descubrir que así vale es. la pena tener un segundo directo dedicado al tema de los tallos. Yo, bueno, pues si quiere el próximo mes podemos tener otra Claro, entrevista cómo sobre no, esto. cuando usted quiera. Cuando usted quiera. Y estamos en concordancia. Le damos las gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y a todos los que vayan a ver este directo en un futuro. Y nada, lo compartiremos en las redes sociales. Yo se lo daré a la señora Ruth también para que ella lo comparta con sus Muy bien. amistades o sus canales. Muchas gracias. Y bueno, nos despedimos aquí, Ruth. Una última cosa si quiere decir algo. Sí, pues ha sido un gran placer estar aquí en tu canal y estoy dispuesta a colaborar contigo para difundir todas estas cosas de que casi no se habla. O sea, se dicen ciertas cosas por ahí, pero no con fundamento. Entonces, yo que he tenido la oportunidad de conocer a las personas que estuvieron ahí,
en ese mundo subterráneo, pues es importante conversar acerca de todos los detalles de ese sin mentiras. Y sí, claro. Yo le escribí, ¿sabe qué? A este señor Hall, porque sacó en su canal hace tiempos, diciendo que no existía la escritura allí en América, que sí había ese tesoro, pero que no existía la escritura. Y entonces le escribí yo que cómo decía eso. Y eso podemos leer esa carta, desde que después me contesta. Y lo que yo le había dicho. Son anécdotas. Le da caña a todo el mundo, ¿no? Yo sí, porque no puedo permitir que digan mentiras. ¿Ah? No puedo permitir que ofendan a nuestros antepasados. Yo presento las pruebas, yo lo retaba a él, le decía, ¿por qué no hacemos un programa y yo le demuestro que existía escritura? No solamente los libros mayas, porque hay periodistas que dicen la única cultura que tenía escritura es la cultura maya. ¿Cómo pueden afirmar una cosa así sin haber profundizado? Están engañando a la gente, ¿sabes? Yo eso no lo permito y saco a la luz todo esto. Pues muy bien, Ruth, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti por esta oportunidad. Sí. Lo que podemos hacer entre todos, y con permiso de Ruth, es, habrán surgido, yo tengo aquí muchísimas preguntas, ustedes también las podemos pasar por el privado y en la segunda parte, el próximo mes, por ejemplo, pues las podemos hacer llegar a Ruth. Claro. Muy bien. Pues, Ruth, muy bien, ha sido un placer. Buenas noches. Una buena noche. Venga. Un gusto conocerte. Bendiciones, Ruth. Venga. Gracias.